Buenos días, bienvenidos a este espacio del tercer capítulo del podcast de Mi Cuerpo Hablo Yo. En este espacio vamos a hablar acerca de la legalización del aborto y del acompañamiento feminista. Mi nombre es Cecilia y soy parte de la colectiva LB Sayari. Hola a todos, todas y todes. Yo soy Juliana Madrid, parte del movimiento Atrévete, y tenemos aquí a una invitada especial. Es alguien que desde su experiencia nos va a contar, ¿no?, un poquito cómo es realizar el acompañamiento a las personas que deciden, a las mujeres que deciden abortar. Hola, buenos días a todas y todos. Estoy feliz de acompañar hoy en este podcast. Feliz por la invitación también. Y espero que esto sirva un poco para llegar a jóvenes que tengan dudas sobre el aborto y se puedan disipar en la medida de lo posible, ¿no? Comenzaremos, ¿no?, hablando un poquito sobre por qué sería importante hablar de la despenalización o luchar, ¿no?, por la despenalización del aborto. ¿Por qué se criminaliza tanto en nuestra sociedad? Creo que es importante hablar del aborto porque históricamente nos han silenciado nuestras voces. Creo que es importante tomar una posición personal, una posición política además, porque tenemos en juego, además de la autonomía sobre nuestros cuerpos, una serie de derechos que se nos vienen vulnerando. Por eso creo que es súper importante hablar del aborto. Además, en un contexto en el que políticamente, digamos, si hablamos de Bolivia, nos encontramos ante una situación que está polarizada, en la que las agendas políticas, las agendas públicas también tienen sus miradas desviadas, y no se habla realmente acerca de las cosas que nos están jodiendo a nosotras como mujeres y a todas las personas gestantes. Entonces es importante tener estos espacios en los que dialoguemos acerca de las realidades que tenemos nosotras como mujeres, las realidades que vivimos, cómo se nos están coartando nuestros derechos sexuales, nuestros derechos reproductivos, y además también entender que el aborto no es solo un cuadrado. Creo que va a tener diferentes formas y es un tema también de justicia social, porque no lo voy a vivir de forma igual yo, digamos, una mujer que tiene un ingreso económico, que otra que no cuenta, digamos, con ella. Entonces las realidades son distintas y por eso también creo que es importante hablar de este tema. Desde mi punto de vista, yo creo que democratizar este debate acerca del aborto le da posibilidades a jóvenes, a niñas, que ya están en edad para hablar de esto, a la población en general, de entender por qué es importante despenalizar el aborto, ¿no? Lamentablemente en Latinoamérica y en muchas partes del mundo vivimos en regímenes que siguen siendo ultra católicos, ¿no?, ultra religiosos, y muchas veces se ve el aborto desde esta óptica, desde la moral, ¿no? Hay países que ya llevan más de 100 años habiendo despenalizado el aborto. Rusia, desde su revolución en 1917, por ejemplo, ya lo tiene despenalizado. Hace no mucho, Perú también ha cumplido 100 años de tener despenalizado el aborto. Entonces, es una cuestión que, si bien tiene que ver con lo que mencionabas, ¿no?, sanidad pública, autonomía de los cuerpos de las mujeres, también tiene que ver con el dejar de reproducir pobreza, dejar de reproducir todo lo que tiene que ver con este sistema capitalista que utiliza las grandes masas de personas, ¿no?, que están empobrecidas, que están en vulnerabilidad, para seguir enriqueciendo y para seguir sirviéndose de esto, ¿no? Sí, evidentemente tiene que ver con un tema de autonomía corporal, tiene que ver con la deuda histórica también que hay hacia las mujeres, hacia el cumplimiento de sus derechos, pero creo que también tiene que ver con no seguir reproduciendo estos círculos de violencia patriarcal y machista que caen sobre el cuerpo de las mujeres. Y es jodido, ¿no?, como se lo tiene tan criminalizado cuando todas tenemos alguna amiga
una hermana, una tía que sabemos que ha abortado, ¿no? Se sabe, o incluso yo, por ejemplo, en la universidad tenía una compañera que quedó embarazada y las mismas compañeras de tercero nos dijeron, pero hay clínicas donde puedes acudir, nos dieron contactos incluso. Entonces se lo criminaliza tanto, pero a la vez es una práctica que es parte de nuestra realidad, ¿no? Todas tenemos una hermana o una amiga o conocemos una prima que ha abortado, pero hay toda una culpa sobre el hecho de hacerlo, ¿no? Y eso también hace que por tener miedo a hablarlo, recurran incluso o recurramos a lugares que no son los óptimos para realizar estos procedimientos. Claro, así como te decía, mira, hay países que ya llevan más de 100 años que han despenalizado el aborto, entonces el aborto no es una cosa que nos hayamos inventado las mujeres hace 10 años, ¿no? Es una cosa que está presente en las sociedades hace muchísimo tiempo, e incluso en las culturas ancestrales que lo hacían con hierbas, que han visto siempre los métodos para interrumpir los embarazos, siempre y cuando estos no sean deseados, ¿no? Entonces, creo que, como decía hace rato, hablar un poco de esto le da las herramientas a las personas, a los jóvenes sobre todo, para que entiendan que el aborto no es una cosa que nos hemos inventado recién o que es un capricho o parte de una agenda, no sé, woke, progre, una agenda, no sé, tantas cosas que dicen que no tenga que ver realmente con esto que mencionaba hace rato, ¿no? Una deuda histórica, una cuestión que está presente. Y como ha estado presente y como que este conocimiento pasa de generación en generación, pues muchas jóvenes y muchas mujeres de nuestro entorno también conocen esta situación, la conocen y la reproducen muchas veces, ¿no? Porque hay mamás que pueden ser mamás adultas o mamás jóvenes adultas que conocen la respuesta, porque ellas también han sido parte de esta red de acompañamiento que no necesariamente se teje solamente desde las organizaciones feministas o solamente desde el conocimiento previo, ¿no? Se teje también desde la conciencia y un poco desde el amor, desde este sana que nos hacemos las mujeres para poder interrumpir los embarazos, ¿no? Claro, la labor del acompañamiento es una labor ancestral, ¿no? Están ahí las chifleras, por ejemplo, que te ayudaban a abortar con matecitos, con hierbitas. Claro. Y eso también, ¿no? Por ejemplo, las parteras no solamente atendían partos, ¿no? Sí, también eran las encargadas de darte los tips para poder interrumpir el embarazo oportunamente. A mí me resonaba mucho esto que hablabas, ¿no? Y creo que tienes toda la razón. Creo que todo este sistema, un sistema patriarcal y además un sistema capitalista, históricamente ha cosificado el cuerpo de la mujer y lo ha convertido en un aparato de reproducción. Y eso me traía a colación, nos recordaba cómo varias autoridades, parlamentarios de acá del país empezaron a recriminar, ¿no?, a las mujeres de forma pública, además por los datos del censo, ya que no hubo como un gran crecimiento en la población, entonces reclamaban, ¿no? Y decían, las mujeres ahora no quieren tener hijos o prefieren tener perros, reduciéndonos, ¿no?, una vez más a estos aparatos de reproducción y además a reproducir clase obrera, pues gente que trabaje y que esté beneficiando a los de arriba. Al parecer hay mucha conciencia en las nuevas generaciones, ¿no? Vivimos en una constante crisis, ¿no? Crisis económicas, crisis climáticas, crisis sociales, ¿no? Y yo creo que los jóvenes, tanto las mujeres como los hombres, porque esta es una decisión además que tiene que ser y es compartida, están decidiendo muchas veces vivir en pareja, pero no procrear, ¿no? No reproducirse por todo esto que yo mencionaba. Entonces creo que es un tema que tiene que ver también con la conciencia de un planeta que está agotando los recursos, está agotando la humanidad directamente, ¿no? Entonces tiene que ver con eso. Y bueno, y creo que por algún lado, si hay que verle lo bueno, tienen razón las autoridades, ¿no? Las mujeres están decidiendo no tener hijos porque se está
contrarrestando. No se está acabando, sería un poco iluso pensar que se está acabando el mandato patriarcal de la maternidad, pero creo que se está poniendo este debate de los derechos reproductivos sobre la mesa, de que tienen opciones, ¿no? Tienen opciones a tener una vida un poco más digna, romper con ciclos de violencia, con ciclos estructurales de tantas cosas que arrastra la sociedad boliviana hasta este momento, ¿no? Entonces, creo que el mensaje para estos políticos tiene que ser ese. Las mujeres no somos un territorio de, de colonización, ¿no? En el que pueden subvertir sus deseos, ¿no? En los que van a mandar tal. Eso no es culpa ni de una diputada, ni una senadora. Creo que tiene que ver también con esta conciencia. Y bueno, una vez más, ahí vemos, por ejemplo, que las pugnas políticas se ven reflejadas y, bueno, van culpabilizando a las mujeres, ¿no? Claro, y o sea, toda la culpa cae sobre las mujeres, pero no hacen políticas o no piensan en políticas para garantizar una vida digna, ¿no? Claro, las mujeres decidimos no tener hijos por toda esta crisis, porque decimos, ¿cómo vamos a traer al mundo a este mundo tan injusto una nueva persona? Pero, y el gobierno nos echa la culpa a nosotras, pero no se ponen a pensar en que ellos no hacen nada para garantizar una vida digna a las personas, ¿no? Y también quería tocar un poquito es justamente lo que mencionaban ustedes, lo de que al gobierno o al Estado y a este sistema capitalista le interesa que la mujer siga reproduciendo porque necesitan mano de obra. Ajá. Y creo que va por ahí también un poquito el que hasta ahora no se haya despenalizado el aborto. Bueno, en realidad hace algunos años hubo una iniciativa para despenalizar completamente el aborto, pero el gobierno en esa época de Evo Morales retrocedió porque grupos religiosos, grupos ultraconservadores habían protestado, ¿no? Entonces, lamentablemente, en este contexto la izquierda también está pasando una crisis. Le podríamos decir, entre comillas, una crisis de valores, porque la izquierda no ha tenido la capacidad de reinventarse, ¿no? De ubicarse también en las luchas del presente para poder repensarlas, ¿no? Y hacerse de ellas, pero también estar a la vanguardia, que eso es lo que le corresponde, porque a mí no me parece que en algún momento la despenalización del aborto, de los derechos de las mujeres, vaya a ser un campo de lucha de la derecha. Eso no va a pasar, pero siempre se las pueden cooptar en el marco de que necesitan más votantes, etc. Lo hacen las grandes compañías, muchas de ellas se ponen la bandera de LGBT en el mes de los derechos, o se ponen el lacito rosa en el mes de las mujeres, entonces también encuentran estos mecanismos de cooptar estas luchas y las individualizan, ¿no? Entonces no son luchas que pierden su esencia en el camino de esta mercantilización, digamos, ¿no? Entonces yo creo que la izquierda tendría que ser la vanguardia y no está sucediendo, lamentablemente. Más bien hemos retrocedido en el país respecto a políticas públicas y creo que también, si hacemos el análisis y el debate político, también el retroceso de derechos no solamente se da en estos contextos de países en vías de desarrollo como Bolivia, está pasando también en Estados Unidos. Se ha derogado el Roe versus Wade, que era una sentencia que daba a las mujeres la posibilidad de abortar en Estados Unidos amparadas en su... Ir muy lejos, igual en Argentina, ¿no? Claro. En Argentina con la llegada del gobierno de ultraderecha. Claro. Claro, las derechas y el conservadurismo que creíamos que se había acabado y se había muerto están haciendo también que se retroceda en esto. Entonces, lejos de ser las mujeres sujeto político de lucha, creo que siempre son botín de guerra, ¿no? En estas épocas, y es por eso importante que la izquierda se ponga esto en uno de sus puntos más pendientes por resolver. Lamentablemente no lo está haciendo, y como te digo, tiene que ver mucho la Iglesia Católica, que tiene tanto poder en nuestro país, ¿no? Y en muchos países de Latinoamérica. Entonces creo que sacar un poco de la colonialidad, sacar de la mente, sacar esto del pensamiento y de
lo arraigado que lo tenemos a nivel Latinoamérica va a costar, y es por eso que también es difícil avanzar en el debate del aborto mientras los gobiernos estén supeditados a lo que dicen las facciones más conservadoras. Y además recordemos que Bolivia es un Estado laico. Desde la Constitución Política del Estado del 2009 es un Estado laico. Entonces, creo que debería garantizar. Totalmente, totalmente. Creo que eso nos lleva una vez más a darnos cuenta que las luchas que tenemos no son, bueno, las victorias que vamos a ir consiguiendo no son victorias completamente alcanzadas, sino que van a depender de muchos factores. Y bien mencionaba Yul a Argentina, por ejemplo, que era un país que estaba bastante avanzado en este tema de los derechos de las mujeres, y la llegada de un nuevo gobierno, cómo ha quebrantado todo eso y ha desestabilizado, ¿no? Entonces creo que sí, que nosotras como mujeres, que nuestros derechos están en las manos, o bueno, van a depender de quién esté en el poder. Básicamente, ¿no? Entonces, no son derechos, no son garantías, ¿no? Y creo que esa es todavía la lucha histórica y pendiente. No es que el movimiento feminista, o si no se quiere llamar feminista, se puede llamar antipatriarcal, también anticolonial, tiene todavía recorrido por hacer, no está agotado, y creo que estas conquistas son, muchas veces, como lo dices, son solamente en el contexto, ¿no? Y se ven amenazadas en caso de que el gobierno cambie, no sé, ¿no? Entonces, bueno, todavía hay una lucha larga, amplia, y hay que estar presentes, ¿no? Mencionabas algo importante, ¿no? Que creo que a veces no se le discute lo suficiente, el rol que tiene la Iglesia en esta criminalización del aborto. ¿Tú consideras que realmente la Iglesia tiene el peso como para impedir, ¿no?, que se legalice el aborto? Lamentablemente sí, ¿no? Me gustaría tener otra respuesta, ¿no? Sin embargo, muy poco o nada ha cambiado en la sociedad boliviana desde la Constitución Política del 2009, ¿no? Si bien Bolivia se denomina como un país laico, con libertad de culto, la Iglesia Católica en gran medida sigue siendo dueña del monopolio del pensamiento de las personas, ¿no? Aún controla medios de comunicación, hay muchos comunicadores sociales que tienen responsabilidad estando frente a una pantalla y no cumplen con esta responsabilidad, ¿no? Siguen reproduciendo estereotipos, siguen reproduciendo de una forma, ¿no? Y frente a esto también tenemos una grave avanzada de las iglesias evangélicas. Sí, porque a veces criticamos a la Iglesia Católica y no nos damos cuenta de que la Iglesia evangélica también está avanzando a pasos grandes. En las fallidas elecciones del 2019, un candidato conservador, machista y de corte, no sé, cristiano evangélico, como era Chi, ganó un 10% o sacó un 10%, y esto creo que nos debería alarmar porque no es poco, ¿no? 10% quiere decir que hay uno de cada, no sé, 10, 11 bolivianos, o tal vez menos, un poco menos, en cuestión de votantes que piensan como él y que reproducen este sistema de pensamiento. Entonces, bueno, sí hay una influencia. La Iglesia Católica sigue manejando no solamente a través de los medios de comunicación, no, tiene alta injerencia en esferas políticas. Una vez más me remito al 2019, cuando ha sido la Iglesia Católica la que en la Universidad Católica justamente han decidido el destino de Bolivia por un año. Entonces tiene injerencia política, tiene injerencia social, cultural en la sociedad boliviana, y esto es una cosa que tenemos bien arraigada, ¿no? Y que difícilmente se va a acabar de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que yo creo que queda es que como sociedad civil, como activistas, tenemos que hacer cumplir lo que está por encima de todo, que es nuestra Constitución Política del Estado. Creo que por eso también, a pesar de que creo que a nivel normativo como tal, tenemos una de las constituciones que está más avanzada. Tenemos una constitución que protege nuestros derechos, pero realmente, ¿qué tanto se están institucionalizando esos derechos que
que se supone que tenemos. Creo que por eso también es importante, a pesar de que no trabajemos, estudiemos el tema jurídico, es importante empaparnos de las cosas que tenemos, de los derechos que tenemos, las garantías que tenemos, para también así poder exigirlos, porque creo que nos agarran a veces también desde nuestro desconocimiento. Entonces el desconocimiento para ellos va a ser un arma importante, pues, porque no, o sea, ¿qué voy a exigir si no sé qué tengo? Exacto. No. ¿Y qué pasa igual cuando estas leyes solamente son en papel, ¿no? Porque, por ejemplo, en Bolivia tenemos la ILE, la interrupción legal del embarazo, en caso de... Con ciertas causales. ¿No? Sí. Pero cuando se sabe, ¿no? De casos de niñas incluso que han querido acceder a su derecho, que está en no han podido acceder, ¿no? Porque los doctores se objetan o porque la misma presión social hace que retrocedan y no decidan sobre su cuerpo. Es que justo a eso me voy una vez más con el tema de conocer esto. La objeción de conciencia, o sea, si bien un médico puede hacer uso de ella, está en la obligación de que en 24 horas él remita a un médico que sepa que va a acceder a hacer esta interrupción legal. Creo que recién no será ni un mes que vi una noticia del defensor del pueblo, claro, el delegado defensorial de acá, y decía, ¿no?, que se le tenía que realizar una interrupción legal del embarazo a una niña, creo, pero creo que ya estaba con 5 o 6 meses. Entonces, ¿cómo se nos está viendo vulnerados nuestros derechos a pesar de que tenemos algo que te dice, oye, tienes que hacer esto? Y además que eso, esa simple denuncia. O sea, tú tienes que ir a un centro médico con tu denuncia y tampoco te pueden exigir pericias médicas, ninguna de esas situaciones. Y no sabemos, entonces están ahí como que retardándonos y además de eso revictimizando a las niñas, mujeres, chicas que recurren a esto. Lo que ahí claramente no entienden los burócratas, ¿no?, es que en esos casos no es el médico el que le está fallando a la niña, no es el policía que tomó la denuncia, es el Estado boliviano el que le está fallando. Para que ustedes se den una idea, la interrupción legal del embarazo está, primero que nada, provista en el Código Penal de Banzer. O sea, para que se den cuenta, un dictador, un genocida, tenía un poco más de noción sobre autonomía corporal de las mujeres, ¿no?, que otras personas que viven en este siglo, ¿no? Y como esto no se daba cumplimiento, existe la sentencia constitucional del año 2014 que confirma y reafirma estas 3 causales, ¿no? Entonces, es en base a esta sentencia constitucional que hay una interrupción legal del embarazo. Como lo dicen, a solo pedido, a sola denuncia y con la responsabilidad de los y las funcionarias del Estado de hacerlo cumplir. Perfecto, un médico puede ser objetor de conciencia. Esa es una cosa con la que tampoco se va a meter la Constitución Política del Estado. Pero tienen la obligación de hacer cumplir y tienen la obligación, como representantes del Estado en distintos niveles, ellos tienen la obligación de garantizarle a esa niña, a esa adolescente o esa mujer que está cursando un embarazo no deseado y que la amparan estas 3 causales a darle fin a este embarazo, ¿no? Entonces, hay vulneración de derechos en esta parte, hay revictimización, hacerla peregrinar y además dejar que haya injerencia sobre estos asuntos de Estado, de un Estado laico, cuando muchas veces la Iglesia Católica u otras iglesias entra de forma ilegal a detener procesos de interrupción de embarazo, ¿no?, y hacer de esta, que es un país soberano, una vez más, ¿no?, en su colonia o su rancho, como quieran decirle. Sí,
Sí, sí, es cierto. Y ahí te das cuenta que tiene, o sea, pese a que es legal, también se le pone muchas trabas, ¿no? Por un lado, de la parte médica, pero por el otro lado también la sociedad, ¿no? Como la criminalización en la sociedad es una presión fuerte también para la mujer, ¿no? Para poder tomar esta decisión. Muchas quizá quieren abortar, pero por esta presión social, por esta culpa que se nos obliga a sentir a las mujeres solamente por decidir sobre nuestro cuerpo, es que realmente no toman esa decisión, ¿no? Quizá vos, desde el acompañamiento que realizas, podrías contarnos más. Creo que aquí está clave, es la clave, siempre hacerle saber a cualquier mujer de tu círculo, sea que sea o no sea un acompañamiento, que lo primero que tiene que saber es que la decisión que ella tome es la correcta. Decides interrumpir tu embarazo, perfecto, yo te acompaño. Decides maternar, perfecto, yo te ayudo con el baby shower, yo te ayudo con el cumpleaños de tu guagua y tal, ¿no? Entonces eso es una de las cosas. Que sea una decisión. Exacto, que sea una decisión propia. Hacerles entender que ahí no está la decisión de tus padres, por muy menor de edad que seas, por muy tutelada que te encuentres todavía, no es decisión del novio, ¿no? Porque muchas veces las mujeres quieren seguir con su embarazo y tienen la presión, ¿no? De la pareja o de la expareja para interrumpirlos. Que no es decisión de la vecina, por ende no es decisión de la sociedad, ¿no? Entonces, como les planteaba al principio, poner estos temas sobre la mesa para que sobre todo jóvenes em, se adentren en este debate, es importante para que sepan también, uno, que sus decisiones en algún punto tienen un sustento, ¿cómo se dice? Legal, ¿no? En el caso de las tres causales que serían violación, estupro y riesgo de vida para la madre, ¿no? Entonces hay mujeres que perfectamente pueden estar cursando por un embarazo deseado, planificado, pero que si representan riesgos en su salud, por ejemplo, tienen todo el derecho de interrumpirlo, ¿no? Entonces, bueno, creo que eso es fundamental para las mujeres primero. Y luego que no se sientan juzgadas. Es decir, en este acompañamiento esa parte es integral. Yo te acompaño, respeto tu decisión y no te juzgo, ¿no? Entonces creo que creo que esto es lo principal para empezar un acompañamiento. Como les dije, sea o no sea que seas un acompañante con previo, no estudio, pero sí investigación de esto, o sea que es una amiga, es tu hermana, es tu prima, ¿no? Porque creo que esto es un rasgo bien importante, ¿no? Si una mujer de tu entorno no tiene la confianza para contarte algo de esta magnitud, tú estás haciendo algo mal. Eres probablemente la prima que juzga o la religiosa que impone sus creencias, su sistema de creencias sobre el otro o sobre la otra. Está bien, tenemos libertad religiosa, pero tu sistema de creencias no tiene por qué afectar mi vida personal y el rumbo de mis decisiones, ¿no? Quisiera, creo, hablar un poquito más sobre esto del acompañamiento, porque para mí es una labor muy importante en el panorama, ¿no?, en el que nos encontramos. Sí es un panorama, digamos, bastante desalentador, porque el Estado o el Estado interviene tanto en esta decisión, pero a la vez las mujeres estamos abortando, ¿no? Las mujeres abortan todo el tiempo y históricamente igual lo han hecho desde mucho antes, y el acompañamiento ha estado desde antes igual. Entonces es para mí una forma de hacer un cacho de resistencia y de decir, bueno, el Estado no nos cuida y no nos garantiza estos derechos que son basiquísimos. Bueno, aquí estoy yo, hermana, y te ayudo, claro, y te cuido. El mismo acto de abortar es también un acto de resistencia ante la imposición del Estado y ante la imposición del sistema capitalista. Y el acompañar lo mismo, ¿no? Es un acto bien valiente también de resistencia, pero por otro lado, yo veo que es un acto en el que estás tomando la responsabilidad de un Estado ausente. El acompañamiento es muchas veces difícil, es doloroso, es pesado, ¿no? Porque uno de las cargas mentales que tienen el día a día entre el trabajo, no sé, el estudio,
te suma esta carga de pensar en la persona en la que estás acompañando, pero también en lo que todo eso, en lo que ello implica, de forma económica, el tiempo, ¿no? Y un montón de cosas. Entonces, si bien es un acto de resistencia, en el que nos plantamos frente al Estado y decimos, tú me estás prohibiendo esto, pero yo tengo estos derechos, pero yo tengo la autonomía corporal, ¿no? Y además en esta época en la que se está hablando tanto de libertad, ¿no? Creo que es un acto de el ejercicio de la libertad personal, pero no de esa libertad ficticia que te vende el liberalismo, ¿no? De votar por el que grita viva la libertad, carajo, para que se te corten todas tus libertades, ¿no? Entonces tiene que ser también una libertad real a cierto punto. Todas, todas y todas las mujeres abortan. Abortan las mujeres ricas, abortan las mujeres pobres, abortan las cristianas, las católicas, las ateas, abortan las feministas, las no feministas. Entonces el aborto está ahí. Despenalizarlo es una deuda histórica no solamente con las mujeres, sino con la sociedad. Es una deuda histórica con todos esos niños, niñas no deseadas que han vivido niñeces terribles, ¿no? Y que han reproducido ciclos de violencia, ¿no? Claro, creo que son varias cosas, ¿no? Que hay que ponernos a analizar, que hay que ponernos a pensar. Por eso también creo que se lucha con esto de que las maternidades deseadas y conscientes van a dar lugar a guaguas felices. Exacto. Y además a adultos funcionales, adultos con conciencia. Y a mí me parece así una locura total esto que mencionabas, ¿no? O sea, es fácil juzgar, es fácil señalar al otro, a la otra, decir, sí, por abrir tus piernas y no sé qué. Pero igual cuando se plantea, por ejemplo, el tema de ESI, igual se alborotan. Claro. Cuando quieres hablar de educación sexual como una alternativa antes, porque siempre igual no es como que se esté luchando, porque como mencionabas, porque quiero abortar hoy y luego abortar de 2 semanas y así, y también traen esta idea, ¿no? Del libertinaje y no sé qué, y te traen a colación una vez más la religión Sodoma y cosas así. Ajá. Entonces, pero cuando se intentaba implementar acá en Bolivia, ¿cuándo ha sido? ¿Este año? El año pasado, finales de año, sí. ¿Verdad? Cuando se quería hablar de temas que realmente importan, como es la educación sexual, como es, por ejemplo, también el tema de tener responsabilidad y administración financiera y temas así, también se niegan y cierran, digamos, estas otras posibilidades. Claro, son en estos contextos en los que aparecen un montón de bulos, ¿no? Claro. Que los quieren hipersexualizar a los niños, sí. Que los profes van a aprovechar para esto, que no sé qué, o que, bueno, finalmente los más descabellados llegan a decir, te quieren meter, ¿qué se dice? El marxismo cultural, la ideología de género, y los quieren volver gays a tus hijos, ¿no? Entonces, bueno, creo que estamos pasando una época, una era en la que tenemos la información tan cerca y a la vez tan lejos, ¿no? Hay mucha fake news, hay mucha tergiversación de la noticia. Entonces, las personas, bueno, finalmente en esta lógica agarran lo que les gusta y ya no agarran un poco del otro para desechar, sino que solamente lo que quieren escuchar y lo que quieren demonizar. Lo peor es que creo que estos discursos se vienen replicando, por ejemplo, en espacios en los que supuestamente vas a formarte. Yo recuerdo en el colegio una profesora de biología que cuando planteaban el tema de educación sexual nos decía como que es que ustedes quieren esas cosas para andar con uno y otro y van a estar saltando de cama en cama. Y nos decía, lo que no se ponen a pensar es que cuando te metes, como que nos decía, como si te metes con muchos hombres, si estás con muchas personas, ya nadie te va a querer después. Nadie va a querer estar contigo porque recuerdo una comparación que nos hizo, nos dijo, imagínense que ustedes tienen un globo, digamos, tu vulva, tu vagina es un globo. Y mientras más lo soplas, ¿cómo se vuelve el globo? Nos decía. Se va a volver arrugado y nadie les va a querer así arrugadas. Y yo,
Claro, no hay que entender que el valor de las mujeres, el valor de las personas no tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? No tiene que ver con qué tanto le gusta o no le gusta disfrutar de su sexualidad, porque yo creo que disfrutar de la sexualidad les gusta a todos o casi todos, ¿no? Entonces no es una cosa que sea apta para hombres y prohibida para mujeres, sino que tiene que ser para todos. Yo creo que estos temas van de la mano. Educación sexual, aborto y disfrute de la sexualidad, ¿no? De la corporalidad, va todo de la mano. Creo que también una de las tareas importantes una vez legalizado el aborto es el tema de la educación sexual, que está ahí, ¿no? Claro, es como lo que se grita en las marchas, ¿no? Claro. Educación sexual integral para no abortar, anticonceptivos para decidir y aborto legal, seguro, para no morir. Sí, entonces va todo de la mano, ¿no? Aquí ya cerramos la discusión del aborto, da para más, sí. Nuestra lucha igual continúa, tenemos que seguir movilizándonos para que un día el aborto sea seguro y las mujeres ya no abortemos en clandestinidad. También hay que reforzar estos espacios de acompañamiento y ser, ¿no?, de las mujeres que no juzgan si es que una hermana, una amiga, alguien cercano a nosotros quiere abortar. Y bueno, como dice el podcast, de mi cuerpo hablo yo y de mi cuerpo deseo yo.